Buena jornada. Bueno, el tema que nos aboca el día de hoy es las enfermedades del sistema nervioso periférico. Vamos a tener una aproximación a las diferentes patologías, a la forma de presentación y un poco el repaso de las diferentes etiologías que pueden producir. Bueno, nosotros sabemos que las enfermedades del sistema nervioso periférico tienen sus características particulares. De todas maneras, y en muchos casos, realmente pueden confundirnos porque comparten algunos signos y algunos síntomas con patologías del sistema nervioso central. De todas maneras, nosotros nos valemos mucho de la semiología, porque por ejemplo en el sistema nervioso central, las lesiones localizadas, ya sea en el encéfalo, en el tronco o en la médula, tienen sus signos característicos y así también en el sistema nervioso periférico, distintos tramos o distintas porciones de lo que integran el conjunto del sistema nervioso periférico, nosotros podemos tener a través del examen físico y de los signos que encontramos, la localización en donde se encuentra de alguna manera la lesión o la alteración. Y es por eso que podemos de alguna manera diferenciar cuando hablamos de una neuropatía, de una enfermedad de placa neuromuscular o de una miopatía. Es un dibujo muy esquemático de este sistema o de este órgano en especial. Nosotros tenemos estructuras nerviosas que comparten algunas fibras axonales con eh, o que se desprenden de alguna manera de estructuras del sistema nervioso central. Todo ese recorrido que hacen estas estructuras nerviosas desembocan en lo que es la unión neuromuscular, que de por sí tiene funciones muy características o muy puntuales, para terminar en el efector final, principalmente de la vía motora, que es el músculo. Eh, ¿Qué puede pasar? Nosotros podemos tener de alguna manera los síntomas que nos confundan o que no nos puedan ser muy claros en cuanto a qué porción de este sistema nervioso periférico sea el principalmente afectado. Eh, pero de todas maneras, un síntoma común en todo este trayecto eh, puede ser la debilidad o la disfunción motora, ¿no es cierto? Esta debilidad, si nosotros la pensamos casi anatómica o fisiológicamente, podemos decir que en una neuropatía, en donde principalmente las fibras se van a afectar desde la parte distal hacia lo proximal, bueno, de la misma manera va a ser la manifestación en cuanto a su clínica. Si vamos a tener una debilidad que va a ser predominante en lo distal por sobre lo proximal. En cuanto a las miopatías, va a ser de forma totalmente diferente, porque las miopatías, si afectan principalmente grupos musculares grandes, como pueden ser los grupos musculares de las cinturas, vamos a tener una debilidad que va a ser mucho más predominante a nivel proximal que distal. Mientras que en la unión neuromuscular puede ser totalmente difuso y como característica principal el carácter fluctuante. Otro elemento que tenemos muy notorio en el examen físico son los reflejos osteotendinosos. De todas estas estructuras, solamente el nervio periférico es el que nos puede alterar la aparición o no de los reflejos osteotendinosos. En estos tenemos que basarnos principalmente y recordar cómo se desencadena un reflejo osteotendinoso a partir del reflejo miotático. La conducción nerviosa que nosotros producimos a través de el estímulo, que en este caso es el golpe, solamente es por vía axonal y es por vía nerviosa.
Por lo tanto, no podría estar afectado en las miopatías o en los trastornos de la unión neuromuscular de la misma manera que pueden verse afectados en una neuropatía. Y así también tenemos que pensarlo dentro de lo que es el compromiso sensitivo. Es decir, si un paciente viene con un trastorno sensitivo, con una disfunción sensitiva, nunca podríamos pensarlo dentro de un cuadro de una miopatía o de un trastorno de la unión neuromuscular porque no son sus funciones. La estructura del nervio periférico como receptor y como conductor de información, tanto motora como sensitiva, eh, es el que nos explica de alguna manera que pueda empezar a ver este tipo de trastornos que casualmente y que realmente en muchas patologías, en las neuropatías, puede ser síntomas de inicio. Recordemos un poquito la histología del nervio. Ustedes saben que el nervio de por sí nosotros lo podemos tomar como un órgano. Hay diferentes tipos de fibras nerviosas de diferentes calibres. La diferencia de calibre va a denotar de alguna manera la diferencia de función de cada una de estas fibras. A su vez nosotros tenemos fibras mielinizadas y otras amielínicas, todas dentro de un gran paquete compacto de tejido conectivo en el cual llega una vasculatura por la cual nosotros podemos explicar la llegada de las diferentes etiologías que van a determinar las afecciones del nervio en sí. Patologías ya sea inmunitarias, infecciosas, tóxicas, metabólicas, todas tienen vía de llegada a través de la vía hematógena. También, por supuesto, puede haber algunos problemas por contigüidad, pero todas ellas explican que estas etiologías terminen afectando el nervio periférico. Eh, por supuesto, las fibras mielínicas nosotros tenemos que recordar que son las que tienen una mejor velocidad de conducción, por lo tanto tienen una velocidad de conducción mucho más rápida a través de la conducción saltatoria y que eh, se dan principalmente por la mielina que se produce por las células de Schwann, a diferencia de lo que pasa en el sistema nervioso central, que está dada que está producida por los astrocitos. Bueno, otra cosa también a recordar es que las fibras motoras de cualquier nervio periférico tienen su origen o su núcleo en el asta anterior. Es decir, que toda estructura nerviosa con función motora, nosotros tenemos que pensar que el origen de esas funciones es un origen del sistema nervioso central. Mientras que las fibras sensitivas sí o sí tienen un origen periférico, porque la primera neurona, de alguna manera, está localizada a nivel del ganglio raquídeo. A su vez, toda estructura de nervio periférico tiene en mayor o en menor medida componentes del sistema nervioso simpático, con fibras que nacen a través del ganglio simpático y que le dan toda la función autonómica al nervio. Bueno, cuando pensamos en un paciente que tiene una neuropatía o que tiene una afección de los nervios periféricos, nosotros en un paciente con este tipo de patología podemos pensarlo tanto por sus síntomas positivos como por sus síntomas negativos. Es decir, la particularidad de este tipo de patología es que puede tener tanto síntomas irritativos de alguna manera como síntomas deficitarios. Fíjense ustedes que de los primeros síntomas en una neuropatía, que son los síntomas sensitivos, nosotros podemos tener tanto síntomas irritativos o positivos como pueden ser las parestesias, las disestesias, la alodinia, o un grado mucho más extremo como puede ser el dolor neuropático.
pero por supuesto que en el examen físico lo más notorio va a ser la disminución de la sensibilidad de las diferentes sensibilidades. Nosotros lo podemos, por supuesto, denominar como hipo o anestesia, y sin dejar de tener en cuenta que cuando hablo de diferentes sensibilidades no me refiero solamente a la sensibilidad superficial, sino también a la sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda implica la explotación de la sensibilidad tanto artrocinética como vibratoria, que lo podemos hacer tranquilamente en el examen físico, pero que se va a ver muy, muy alterada en algunas patologías y cuyo signo principal se va a denotar en una maniobra del examen físico, que es el signo de Romberg. Esta, esta afección lo que nos va a producir es lo que nosotros llamamos la ataxia sensitiva, que no tiene muchas diferencias en la marcha con lo que es una ataxia de tipo central o cerebelosa. Y por eso vuelvo un poquito a lo que dije inicialmente: hay patologías del sistema nervioso central y periférico que pueden confundirse en sus síntomas. Debemos apoyarnos en otros elementos del examen físico como para hacer los diagnósticos diferenciales. Volviendo a la semiología de las neuropatías, en cuanto a los síntomas motores, nosotros podemos tener tanto síntomas deficitarios como síntomas, si se quiere, positivos. Dentro de los deficitarios, en un grado de mayor cronicidad o de mayor evolución, empezamos a tener cuadros de debilidad, de atrofia, de hipotonía. Pero también son muy notorios, a veces en los comienzos de las neuropatías, los signos del calambre, o cuando empieza a haber cierta denervación o desconexión nerviosa muscular, lo que son las fasciculaciones, que no es otra cosa que esos movimientos o pequeños movimientos de fibras musculares que el paciente los puede sentir o nosotros observar desde afuera, eh, o pequeños movimientos de fibras musculares en distintas partes del cuerpo. Si esos movimientos, pequeños movimientos musculares, ya se hacen más groseros y pueden llegar a mover una articulación, es lo que se llama mioquina. Bueno, todo esto, tanto calambre como fasciculaciones, pueden ser fisiológicas, pero en el contexto de otros signos neurológicos, por supuesto, lo tenemos que encuadrar dentro del cuadro patológico. Y por último, tener muy en cuenta también todos los signos autonómicos, en los cuales puede haber signos de disfunción o de alteración, ya sea de hipofunción, como puede ser los cuadros de hipotensión ortostática, los cuadros de arritmias cardíacas, de impotencia sexual, de disminución de la sudoración, pero también aquellos cuadros de alguna manera positivos o irritativos, como pueden ser la diarrea o los cuadros gastrointestinales, los cuadros de sudoración excesiva, los cuadros de crisis hipertensiva o el flushing o enrojecimiento de los pacientes. Bueno, cuando nosotros tenemos el cuadro clínico más o menos armado, es decir, el paciente viene con la referencia de ciertos síntomas, nosotros encontramos en el examen físico varios signos que nos orientan hacia una neuropatía, lo que tenemos que hacer es tratar de averiguar qué es lo que la causa. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, son tan numerosas las causas que producen neuropatía que nosotros tenemos que ir de alguna manera desmenuzando o deshojando, si se quiere, la margarita para quedarnos con la menor posibilidad posible de etiologías. Y esto se hace de alguna manera eligiendo las distintas funciones o alteraciones que podamos encontrar eh, para discriminar qué tipo de neuropatía es la que está involucrada. Primer paso y principal es discriminar si la neuropatía que nosotros estamos observando tiene que ver con un compromiso desmielinizante o axonal. Eso es fundamental porque nos va a dividir y nos va a achicar el margen de error sobre las distintas patologías.
Lamentablemente esto no lo podemos hacer desde el examen físico. El examen físico no nos va a poder permitir a nosotros discriminar si una neuropatía es desmielinizante o axonal. Sí o sí nos tenemos que apoyar en, en un estudio complementario que es la electromiografía. La electromiografía que habitualmente tiene dos funciones principales: estudiar la conducción nerviosa, ya sea tanto motora como sensitiva, como estudiar propiamente la actividad muscular. La conducción motora se hace a través de pequeños estímulos eléctricos en diferentes trayectos anatómicos del nervio, por supuesto de forma superficial, y viendo las respuestas que se producen. Y haciendo algunos cálculos matemáticos para ver qué tipo de velocidad tiene la conducción del nervio que estamos estudiando. Mientras que la actividad del músculo se hace con un electrodo de aguja, insertando la aguja en el músculo y viendo la actividad eléctrica tanto en reposo como en esfuerzo. Esto nos va a dibujar diferentes patrones. En lo que a nosotros respecta, y en este caso en particular, lo que nosotros vamos a buscar es si tiene un patrón desmielinizante o un patrón axonal. Y fíjense cómo teniendo el informe de este estudio neurofisiológico, podemos de alguna manera ya diferenciar qué tipo de patologías son las que debemos seguir investigando. Eh, Nosotros sabemos que de las patologías más frecuentes y más emblemáticas que producen neuropatía está la diabetes. La diabetes puede producir en este caso un patrón mixto, tanto de afección axonal como desmielinizante. Pero si nosotros, por ejemplo, en el contexto de una polineuropatía motora, encontramos una afección o un patrón desmielinizante en la electromiografía, es muy probable que estemos hablando de un trastorno inmunológico del tipo de un Guillain-Barré o una polineuropatía desmielinizante crónica. Eh, por lo contrario, si estamos pensando en un fenómeno tóxico y si hacemos una electromiografía y encontramos un patrón axonal, mucho más nos va a cerrar para ese diagnóstico. Bueno, así para las diferentes posibilidades que se demuestran en este cuadro. Lo otro que nos va a ayudar también es la distribución de la neuropatía. Clásicamente la polineuropatía habla de un problema difuso, es decir, un problema simétrico de todos los nervios sin diferenciación, con un comienzo que es predominante de distal a proximal y que clásicamente va a afectarse en la parte distal de las extremidades, con un patrón en guante y calcetín, que es el patrón típico de afección que nosotros podemos encontrar en la diabetes. Pero de todas maneras, no es la única forma de afectarse los nervios periféricos. Hay nervios periféricos que se pueden afectar en forma eh, asimétrica o parcheada, como pueden ser en las mononeuropatías múltiples, mucho más relacionadas con enfermedades reumatológicas o vasculitis, como también encontrar solamente un nervio afectado o aislado, lo más probable que tenga que ver con alguna patología compresiva o algún patrón que nos oriente hacia la afección de un plexo o de una raíz nerviosa, que también lo podemos relacionar con patología compresiva o traumática. Lo otro que tenemos también para pensar y para ayudarnos en la investigación de las neuropatías es qué tipo de función es la más afectada. Como yo les dije en un principio, tenemos fibras de diferentes calibres. Y en este caso podemos discriminar fibras de calibre grueso como tanto de calibre fino. Las fibras finas, predominantemente su función es la de brindar información sobre estímulos algésicos, sobre la temperatura y con predominantes funciones autonómicas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que consulta por un dolor de tipo neuropático, que en el examen físico lo que nosotros predominantemente encontramos es un déficit sensitivo a la temperatura, pero no tanto al tacto, sí con un déficit también al dolor, y con un trastorno autonómico
muy marcado, es decir, con un trastorno en la sudoración de los miembros inferiores, y aún con reflejos conservados, con una función motora conservada, podríamos estar hablando de lo que nosotros llamamos una neuropatía de fibras finas. Y fíjense que la neuropatía de fibras finas, pasando a este cuadro, en la última fila, podemos ver que está confinada a ciertas patologías. Ojo, hay una patología que es la más frecuente, vuelvo a lo mismo, que es la diabetes, que puede producir afección en sus inicios de fibras finas. Pero si no fuera diabético el paciente, hay otras patologías ya un poco más raras o menos frecuentes, como la amiloidosis, como el HIV, como la enfermedad de Fabry, que realmente ameritan una investigación mucho más minuciosa. Ahora, fíjense cómo las diferentes funciones nos orientan hacia otras patologías. Si la predominancia de la afección es a partir de los síntomas motores, podemos pensar en los cuadros de tipo Guillain-Barré o de polineuropatía desmelizante inflamatoria crónica, de neuropatía motora multifocal. En nuestro medio, muy infrecuente que haya una intoxicación por plomo. Si los síntomas son predominantemente sensitivos, yo les diría casi exclusivamente sensitivos, podemos pensar en las patologías o en las neuropatías paraneoplásicas. Eh, en el caso de algunas enfermedades también reumatológicas, en el caso también, por supuesto, de algunos tóxicos por fármacos, en algunas patologías o neuropatías hereditarias, como también tener en cuenta que hay un porcentaje no menor de un 20 a un 30% de estas neuropatías exclusivamente sensitivas que no tienen diagnóstico etiológico, que son los que nosotros llamamos criptogénicas. ¿Cómo seguimos la investigación? Nosotros tenemos el cuadro clínico general en el cual sabemos que el paciente tiene una neuropatía. Lo estudiamos electrofisiológicamente con la electromiografía y discriminamos si es desmielinizante o axonal. Tenemos la función predominantemente afectada. Tenemos la distribución de la neuropatía. Bueno, ya nos vamos orientando hacia la etiología. ¿Qué nos va a ayudar muchísimo más en cuanto a los exámenes complementarios? El laboratorio. Más allá de que ya a esta altura, y planteándolo de esta manera, nosotros vamos a estar bastante encaminados en saber cuál es la patología que produjo la disfunción neuropática, no está de más que nosotros hagamos un examen complementario del laboratorio lo más ampliado posible. Y esta es una propuesta que se hace en función del laboratorio, que se pueda pedir y que no necesite o que no requiera una autorización o un costo muy importante. Un hemograma, un estudio de glucemia o metabólico, un dosaje de vitamina por la frecuencia que puede producir el déficit de vitamina B12 relacionado con neuropatías, un proteinograma, porque están las gamapatías monoclonales que por depósitos de proteínas puedan generar efectos tóxicos sobre los nervios periféricos. Hoy por hoy, muy importante en cualquier neuropatía tener una serología por HIV, por la relación que se encuentra. Eh, Tener un patrón inmunológico del paciente con el perfil reumatológico habitualmente que se solicita investigando las patologías reumatológicas más frecuentes. Otro de los exámenes complementarios que nos pueden ayudar es el líquido cefalorraquídeo, pero en este caso, más que nada confinado a lo que es el estudio del Guillain-Barré o la CIDP, que es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, que lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento en los seminarios y en las clases prácticas. La biopsia del nervio ha quedado totalmente relegada. Diría yo que en la práctica neurológica es muy excepcional que se llegue a estudiar un paciente con biopsia. Es mucho más frecuente que un reumatólogo pida una biopsia de nervio estudiando, por supuesto, alguna enfermedad inmunológica del tipo de la vasculitis. Depósitos de amiloidosis es muy raro que se pida y en lepra también hay tantos exámenes complementarios previos que es también excepcional el caso en el que se llega a la biopsia.
Dejé para lo último esto porque sabemos que la mayoría de las neuropatías tienen un curso temporal insidioso, es decir, de subagudo a crónico. Los síntomas se van sucediendo de una manera encadenada, pero con un tiempo prudencial, hasta que lo llevan a la consulta al paciente. Ahora, si los síntomas se producen en forma muy rápida, aguda, es decir, en pocos días, nosotros ahí realmente se cierra realmente el camino para pensar en las patologías que producen disfunción aguda, como pueden ser el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, siguiendo el recorrido anatómico, de alguna manera, de las estructuras del sistema nervioso central, dejando ya a un lado las neuropatías, nos encontramos con las patologías o las alteraciones de la unión neuromuscular. En este caso, la unión neuromuscular, con su particularidad, digamos, con su terminal nerviosa, su unión hacia la membrana sarcolémica en el músculo, tener en cuenta la liberación de neurotransmisores que son captados por los receptores de la membrana postsináptica, que generan toda una reacción que en definitiva, y después de varias acciones que se producen, terminan en la contracción muscular. ¿Qué pasa en los síndromes miasténicos, que son las patologías que habitualmente afectan la placa neuromuscular? Bueno, hay una serie de acontecimientos que producen el bloqueo de estas funciones, ya sea en bloqueo postsináptico, que es lo más común, como presináptico en algunos casos. Lo más común que pasa en la miastenia gravis es que haya un fenómeno autoinmune con generación de anticuerpos que bloquean al receptor de la acetilcolina. Y esto se traduce en la enfermedad que principalmente va a ser de manifestación motora. La manifestación principal es una debilidad muscular que en este caso tiene la particularidad de ser fluctuante, es decir, por momentos va a ser muy notoria y por momentos va a ser menos evidente. Y esto condicionado muchas veces por el reposo, es decir, cuando el paciente reposa o descansa, el músculo en acción, el músculo puede recuperar de alguna manera su función y de ahí vuelve al agotamiento. En un 80% de los casos, la mayor presentación se da en los músculos oculares y extraoculares. Por eso, lo más común es que podamos encontrar un paciente que empieza con diplopía o que debuta con la caída del párpado o la tosis palpebral. ¿Esto por qué? Porque son los músculos más utilizados, aun cuando dormimos, son los músculos que están continuamente activos. En segundo escalón tenemos los músculos fonodeglutorios. Por lo tanto, el paciente también puede debutar con una disfonía o una disglusia. Y en un tercer escalón de menor presentación ya son grupos musculares más grandes, como los músculos del cuello o los grupos musculares de las extremidades. ¿Cómo lo investigamos? Bueno, en el caso de que tenga tosis palpebral, el paciente, una prueba muy simple que se utiliza y que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad es el test del hielo. No es otra cosa que poner una bolsa de hielo sobre el párpado durante 5 minutos y ver la recuperación de la función del párpado en forma rápida. También hay pruebas farmacológicas que en nuestro medio no contamos, que requieren cierto cuidado. También tenemos la electromiografía con algunos patrones en especial para estudiar las enfermedades de la placa neuromuscular. Por supuesto, como una enfermedad inmunológica mediada por anticuerpos, el dosaje de anticuerpos, que los vamos a repasar muy bien cuando desarrollemos la patología en los seminarios. Y una imagen de tórax porque esta patología está muy relacionada con patologías del timo, un órgano que queda totalmente en desuso, totalmente atrofiado desde el nacimiento, pero que puede degenerarse, inclusive tener una transformación maligna o un agrandamiento y es ser el productor de los anticuerpos. Bueno, por último, y para ir cerrando, tenemos la última porción o la última porción o el último trayecto del sistema nervioso periférico, que es el músculo.
En el caso del músculo, el neurólogo interviene muy poco, de alguna manera, porque es una patología que es un órgano que habitualmente las patologías las están más emparentadas con enfermedades reumatológicas. De todas maneras, hay patologías genéticas principalmente o distrofias musculares que se manifiestan en la niñez, que son más resorte del neuropediatra. Pero queda un poco para hablar que la manifestación principal de una miopatía es la debilidad. Diría yo que lo que le sigue como manifestación es un poco el dolor o la mialgia. Eh, Esto denota cierta fatigabilidad, cierta disfunción, cierta hipotrofia muscular, pero lo más notorio es eso, debilidad y cierto dolor, sin ningún otro signo neurológico que sugiera una afección de nervio periférico, es decir, no están afectados los reflejos, no están afectados la sensibilidad, no está afectada ninguna otra función neurológica, es solamente debilidad con cierto grado de dolor en los cuadros crónicos, se empieza a ver atrofia de fibras musculares, que son muy notorias en las cinturas, principalmente en la cintura escapular, como en la cintura pelviana, denotando algunos signos muy particulares, como por ejemplo este, que es el signo de Gowers, que es la imposibilidad del paciente de levantarse de manera normal desde el piso y para incorporarse lo tiene que hacer casi trepando por sobre su propio cuerpo. Eh, en una miopatía es muy evidente cuando hay degradación de fibras musculares, el aumento de las enzimas, por supuesto lo más notorio es el aumento de la CPK. Podemos estudiar las miopatías también en forma eh, neurofisiológica con la electromiografía, como yo les dije, con electrodo de aguja, insertando aguja en el músculo y viendo la actividad eléctrica. Tiene algunos patrones en especial que nos pueden orientar hacia la patología. Hoy por hoy la resonancia nos está ayudando muchísimo porque la infiltración grasa que se produce en la degeneración muscular nos puede también ayudar a diferenciar las diferentes etiologías que producen afección miopática y en grados mucho más extremos y también excepcionalmente se puede llegar a lo que es la biopsia de músculo para ver las características moleculares de las fibras y ver, por supuesto, su estudio etiológico. Y en algunos casos donde hay historia familiar de patología, hacer las pruebas genéticas. Bueno, esto lo vamos, por supuesto, a profundizar un poco más en los seminarios. Bueno, eh, eso es todo por el momento. Vamos a desarrollar un poquito más lo que es Guillain-Barré, miastenia gravis y algunas miopatías, e inclusive un poco más de hablar un poquito más de esclerosis lateral amiotrófica en los seminarios y en las clases prácticas. Espero que les haya servido y bueno, y todas las dudas que se generen las podremos despejar en los encuentros. Buena jornada, hasta la próxima.